Esta es una charla acerca de los cristeros. Esta es un poco acerca de la historia de los países latinoamericanos, en la que dice que en el siglo XIX muchos colonias suramericanas llegaron a ser independientes, y eran dos colonias donde se podían hacer, unos viniendo de la Revolución Francesa y otras independencias como la que fue en Argentina, que fue totalmente opuesta a la Revolución Francesa, porque Napoleón había invadido España. En el año 16, un tercio de la oposición había firmado la Constitución, llevaron a prisión y eran sacerdotes. Pero en México fue diferente. Entonces, para todos esos países, en una manera de pensamiento liberal, por ejemplo, en Argentina, el gobierno confiscó mucho tierra de la Iglesia Católica, con la que tuvo muchos problemas. Lo mismo pasó aquí en México, que la Iglesia quitó muchos privilegios, y cuando México firmó su constitución, una constitución liberal, un estado laico en México. Esto fue hecho laico al punto de que cualquier misa o acto de culto no fue permitido. No era permitido que se hiciera fuera de la iglesia. Tenía que ser siempre puertas cerradas, pero nunca en la calle. Y todas las escuelas católicas fueron cerradas. Estamos hablando de México, porque era prohibido hablar a los niños sobre la religión católica. Algunos sacerdotes, por supuesto, que no eran de este país, eran sacados. Estamos hablando de México. Y algunos estados y de ahí salió de que primero las bodas tenían que ser primero civiles y después religiosas. Y esto proporcionó ciertamente tensiones entre la iglesia y el gobierno o los estados de México, al punto que el presidente Calles trató de reforzar esta pérdida. Y fue de una manera intencional que realmente lo hizo, para provocar iniciar una guerra en el país. Un periodista hizo una entrevista al mismo presidente, y entonces escribió que realmente se había puesto que todo era intencional, al frente de cualquier... todo lo que el gobierno estaba haciendo era intencional para ser un estado laico. Excepcionalmente, con lo relacionado a la Virgen de Guadalupe y su imagen. Y entonces el gobierno trató de reforzar esta situación, al punto de que también muchos católicos opusieron resistencia. Entonces fue una insurgencia de católicos, porque lo que el gobierno hizo hacer un inventario de todas las iglesias y posesiones de las cosas de la iglesia, y eso era para confiscarlas. En unos lugares, al hacer eso, hubieron pleitos. La gente católica no se dejaba y empezó a pelear fuera de la resistencia católica y organizada, porque había diferentes enfoques de poder ver estas cosas. Y entonces algunos querían hacerlo para defender la fe católica. Por eso es que
lo que los católicos trataban era de pelear contra las decisiones que el gobierno había hecho. Y aquí menciona un hombre, Anacleto González Flores, que trató de resistir, pero de una manera pacífica. Y entonces la tensión se escaló. Los católicos hicieron un boicot al gobierno. Por ejemplo, no compraban gasolina, no querían pagar taxes y trataban de evitar todas las cosas relacionadas al gobierno, los católicos. Entonces la situación escaló, el problema escaló, fueron hacia afuera para sobrevivir. Muchos se fueron fuera del país, algunos fueron pasados por las armas, por los soldados federales. Y entonces Estados Unidos se involucró en esta guerra civil de México. Polls. They were trying. Okay, they said, okay, you can, okay, the Mexican state can nationalize. What about new oil rigs? And they were doing that. And so Calles asked help from the American Entonces el government. presidente Calles aceptó la resistencia del gobierno norteamericano para pelear contra los cristeros. Y entonces Estados Unidos le envió todas las armas que pudo a México para que pudiera hacer pasar por las armas a todos los cristeros o católicos que se oponían a las decisiones del gobierno de confiscarle todo a la iglesia. Fue un señor, un general mexicano, no vivía en su nombre, que comandaba la armada, era un general bueno. They engaged in things that were not good. For instance, in some small towns, they needed, I don't know, groceries and provisions. And when the people didn't want to help them because they were afraid of the army, these Cristeros would loot and rob from the small towns. So people were divided between the government and the Cristeros. La gente de los pueblos estaba dividida entre apoyar a los cristeros. La gente que no era católica estaba dividida entre apoyar a los cristeros o apoyar al gobierno, al ejército del gobierno. Entonces, esto creó una situación difícil también para los cristeros. Y cuando esto llegó a una tensión demasiado alta, el gobierno americano pues, casi que obligó al gobierno mexicano a que llegaran a un acuerdo de paz con los cristeros. Y el acuerdo que hicieron fue un documento un poco extraño porque fue escrito en un español muy malo, lo cual quiere decir que no fue hecho aquí, sino que fue hecho en Estados Unidos. Because it was redacted by what was his name? Dwight Monroe. Porque fue escrito en Estados Unidos por el embajador Dwight Monroe de Estados Unidos en México. The bus driver said something that I'm not sure because what I know is the Mexican bishops asked the Holy See. Los obispos americanos intervinieron para pedirle a la Santa Sede por la Iglesia Católica Mexicana. La Santa Sede no endorsó el uso de las armas contra los cristeros y nunca dijo que los católicos tuvieran el derecho de usar armas contra la Army de México. Entonces este acuerdo se hizo en el que el gobierno prometió ya no perseguir todos aquellos a los que los habían perseguido a ellos. Entonces prometieron a la iglesia regresarle todas las cosas que le habían quitado.
bad agreement led Y este to the mal Second acuerdo Cristero War, which was smaller, solo hizo provocar una lasted segunda guerra less cristera. time. But at the end of this war, they finally reached this Y al status quo in which segundo the laws guerra cristera were ellos not finalmente enforced, encontraron and the church was given un acuerdo some, mejor que el freedom. primero para That's encontrar why la when John libertad. Paul II came in the year Cuando vino el 78 Papa Juan Pablo here in II a esta Mexico, tierra, he had to use his Polish passport. por eso tuvo que utilizar un permiso especial para usar su Official diplomatic relationships within su Mexico. vestimenta de papa, porque a And then until ningún recently it was obispo, forbidden for priests to wear incluso en el tiempo presente, todavía no se puede usar ropa clerical para los until sacerdotes. the 80s. I heard someone say that the law is still valid. But Cuando el Papa vino, tuvieron que hacer un acuerdo especial para que el Papa pudiera caminar en las calles con su vestimenta de Papa. in the early 90s, Did they prohibit sisters from wearing habits as well? yes. All religious symbols, even crucifix and things like that. So lay people could have like a crucifix out? No. Similar things happen in France, are happening now in England. That's why I don't think it is a communist thing, it's more of a like legal, I would say in Spanish. I don't know how to translate this in English. It's not necessarily a communist thing. Esta es una plática acerca de la guerra cristera que tuvo México. All of the Mexican politicians, the elite that took power after the revolutions, all of them were affiliated with the Muslims. Está respondiendo unas preguntas que están haciendo los asistentes. Similarly, in Italy and France, and like you said, Father, it wasn't a communist push, but I think it was a push by Masonic organizations. Masonic organizations from Western countries. And yes, about 30,000 people died. And it was really, really cruel. When some people say about 30,000. Have you seen the movie For the Greater Glory? Yes. You remember those people hanging from? This was staged by Calles to show the Mexican bishops that were coming on a train from the US to show them the faith and the way the Catholics if they didn't surrender. And, any more questions? So for all the Mexican martyrs from that time, like Miguel Pro and Jose Sanchez, are they cristeros or is it just the people who took up arms? Everyone is a Cristero, but they did things according to their what they thought it was best or that God was asking them. For instance, if you read the letters from Santorino Romo, the saint that we visited recently, he asks God to put an end to this senseless killing. He just wanted peace, and he had to hide because he had no options. But at the end of his complaints, he always says, "But God, if you want me to share my blood for you, I will do it." But yes, some priests were engaged in giving spiritual assistance to the Cristeros army. Some others took arms. One of the generals, not the virtuous one, was from the Cristero, was a priest. And some others decided not to do anything, like Beata Conchita. And again, it's interesting because
Anacleto González Flores, he was like the head of the Catholic League for Religious Freedom. By education, he was like an atheist. He believed in the lay state and those things and the separation between church and state. But when he was a lawyer, but when he saw how brutal the government was against the Catholic Church, he became like he turned into fighting for religious freedom, and he said that he would only do things without violence. He was the one that organized the boycott and things like that. But later he worked closely with the Cristeros army. He didn't take up the arms. But there was like a division. The guy said that his grandfather left for Mexico, but that was encouraged by the government and the US because they wanted to bleed out the resistance. And Anacleto decided not to leave. Decided to stay in Mexico and fight for religious freedom. Even though he didn't take up arms, he worked very closely with the Cristeros army. Anacleto González Flores. The church we were at yesterday was bombed on the top of the hill. When was that? Was it early in the It was blown up in the year 1926 when the war started. And it had been inaugurated a few months before by the Apostolic Nuncio. That's why some say that it was a provocation from the church to the state. Some say gases would have blown up it anyway. Mother, how can she appear in Mexico and she is a patron of the USA? The USA? Yeah, I'm Maybe because Mexico and the USA are in North America. And a great chunk of the USA now was Mexican before. From a American Catholic perspective. So I guess this Cristero War, serves as a reminder of the importance of religious freedom. And when governments seek to suppress or control religious expression, this seems to be what's happening now in the US. Well, you have the example of Ukraine. Ukraine declared illegal the church in which 70% of Ukrainians were baptized. GD Vance promised to impose sanctions on the Ukrainian regime because of this. The Ukrainians did something that not even Stalin dared to do, which is to confiscate and get by force into the monastery of the caves, Lavra Monastery in Kiev, which is the heart of the Russian Orthodox Church, in which 70% of the Ukrainians were baptized. They created the Ukrainian Patriotic Church, something similar to the Chinese Patriotic Church in 2016. Already hundreds of parishes were burned down since the year 2016, in which they were telling the pastors, either you join the Ukrainian Nationalist Church or we burn down your church. And this is happening with the complicity of governments that supposedly defend religious freedom. And there are several other examples around the world. Yes, religious freedom is the world would be a much better place if governments really fought for religious freedom. It's one of the basic things, which is
closely entailed with freedom of expression, of speech. Estamos en la Ciudad de México. But I don't know, I will preach about this tomorrow. Hemos venido en una peregrinación I think para ver los santuarios en México. Y esta es una de las pláticas. Gracias.